Hola, hola, ¿cómo andan? Hoy les traigo este look en tonos neutros. Es un colaborativo para Instagram, para variar, con un look bastante neutral. Hoy me puse pupilentes, pero esta es la razón por la que no me pongo pupilentes seguido. Hay veces que los dos ojitos están contentos y me puedo poner, pero hay veces que de plano no quiere y hoy es un día de esos. Por eso van a ver el video que lo grabé con un solo pupilente. Entonces este me lo quise poner al final. Pues para ya complementar el look, que se aguante un ratito nada más para las fotos y para las tomas del videito. Y bueno, espero que les guste. Regálenme un like, suscríbanse los que no están suscritos, compartan el videito y recuerden que tenemos Instagram, Facebook, Snapchat y YouNow. A ver si la siguiente semana ya empezamos a usar un poquito de YouNow, a ver si platicamos por ahí con algunos y algunas. Y bueno, espero que les guste. Nos vemos en el siguiente. Un beso. Ya, por cierto, este video es otra vez 2 en 1. Voy a hacer ahorita uno para Halloween. Entonces este look, les digo, es bastante usable. Son tonos neutrales con unos labios rojos. Es bastante sexy. Y ya de ahí te voy a complementar para Halloween o para el Día de Muertos, para que vayamos teniendo variadito. Si gustan pueden quitar las pestañas, que son bastante dramáticas, y pueden poner unas más sencillas, pero bueno, yo lo quise así y espero que a ustedes les guste. Nos vemos en el siguiente. Bye. Coloco una prebase. Si no tenemos prebase, podemos colocar un corrector y sellarlo con una sombra mate en tono blanco o beige. En este caso yo puse un primer, lo que combinó con mis yemas. No sé qué pasó con el tono café, la parte donde apliqué el tono café, nada más no lo encontré, pero bueno, es un tono café solamente, suave. No lo coloqué demasiado cargado, lo quería neutral sobre la cuenca. Y para el párpado móvil, para la almendra y para debajo de la ceja estoy utilizando un tono vainilla mate también en los dos ojitos. El delineado va a ser en esta ocasión el que quiero que resalte un poquito más. Quería un look bastante neutral. Y bueno, pues hablando de delineado, ahora nos vamos. Con el delineado estoy utilizando un pincelito para delinear. Estoy utilizando un delineador en gel, creo que es el de Maybelline, pero bueno, ya dije que no les voy a mencionar marcas, porque cada uno trabajamos con lo que tenemos a mano. Bueno, ustedes pueden hacer el delineado con lápiz, con líquido, como ustedes quieran. Ustedes con lo que trabajen mejor, con lo que se acomode mejor, con lo que tengan. Estoy retocando bien. Hay que tener mucho cuidado de poner bien el color pegadito a las pestañas, ya que a veces ahí nos quedan ciertos huequillos, y que cuando ya el look está terminado, y para las fotos a veces la cámara es cruel con nosotros y capta todos los detalles, todos los errores u horrores que cometemos. Verificando si está o no está. Me voy ahora con estos dos tonos, el café y el negro. Lo voy a colocar con un pincelito plano por debajo de las pestañas inferiores, bien pegadito, bien difuminadito. Ahora voy a difuminar esto que colocamos. Me voy con máscara de pestañas y pestañas postizas bastante dramáticas. Ya verán más bien ahí ven cómo levanta muchísimo el look, las pestañas. Me voy ahora a delinear la boca con un delineador rojo. Este es de Bisú. La voy a rellenar todos los labios, el superior, el inferior. Y voy a estar sellando esto con un labial también rojo. Les volví a dar marca, dije que ya no voy a mencionar marcas, pero bueno, creo que Bisú, la mayoría de las mexicanas lo tenemos. Dudo mucho que alguna extranjera o alguna mexicana que se siente extranjera me vea, ¿verdad? Solo bromeo. Pero bueno, coloco labial.
Le voy ahora con un poquitito de iluminador, no quiero mucho, quiero que este look sea bastante sencillo. La verdad me gustó demasiado como se ve, y a poco no cambia el maquillaje del lado donde hay pupilentes, que ayuda, así que levanta. Pero bueno, y bueno, así es como queda en la primera parte del look. Ya lo vieron al inicio, pero igual les dejo las fotitos de cajón. Espero que les guste como a mí y arrancamos con la siguiente parte. Ok, estoy utilizando esta pintura en tono blanco. Esta es, nuevamente voy con marcas, pero luego preguntan, de Merón. A mí me gusta bastante, es bastante pigmentada. La voy a estar aplicando con una brocha de cerdas sintéticas. Lo pueden aplicar con alguna esponjita. Y si no tienen a la mano esta pintura, venden pinturas de fantasía en estas épocas que son para Halloween o para Día de Muertos. En cualquier lado las encuentran, en Walmart, en donde quieran, en tiendas de disfraces. Y si no, si tienen el jumbo de mix, también les puede servir muy bien. Y además es bastante pigmentado, entonces también les puede servir. Y en dado caso que no tuvieran a la mano nada de eso, no quieren gastar pues algunas base, cuando a veces se nos pasa la mano, alguna base que tengan muy clara, con alguna sombra blanca que la puedan hacer así, al mezclar, hacer polvito y mezclarla, igual les puede servir. Obviamente no se va a ver tan blanca, pero les va a servir. La intención es que no se gaste y ocupar lo que ya tenemos. Ahora con una pintura en tono negro, y con un pincel delgadito voy a empezar a trazar un circulito en mi ojo. Después voy a empezar a hacer trazos por todo el rostro. Ahorita estoy con la nariz. Voy a marcar también toda la línea que divide del rostro con como zigzag. Pero bueno, todo toma tiempo, a pesar de que se edita y se acelera un poquito para que no se les haga tedioso. Pues nos toma un poquito de tiempo. Rellenamos muy bien. Marcamos la boca. Me río porque estoy retocando ahí un poquito con la esponja, aviento beso o paro la trompa, dirían por aquí. En alguna ocasión, cuando veía videos, un sobrinito mío le decía a su mamá: mami, ¿por qué mi tía avienta besos? Pero bueno, nos seguimos trazando y trazando y trazando. Eso es a consideración de cada uno, a los detalles que uno le quiera ir poniendo. Okay. Como les decía, hay que marcar toda esa línea divisoria de nuestro rostro y de nuestro cuello. Aquí estoy haciendo los cuadritos. Después de haberme puesto blanco hasta abajo me arrepentí, pero bueno, repito, en el mundo o en la vida, en el mundo del maquillaje o en la vida, no hay cosa que no se pueda corregir, ¿verdad? Aquí hice algunas marquitas, que de saber que las iba a tapar no las hubiera hecho, pero bueno, algunas sí quedaron a la vista porque no cubrí totalmente todo. Con una sombra negra voy a sombrear algunas partes, la mayoría,
para que se vea así difuminado, se vea bonito, tenga dimensión el maquillaje, por llamarlo así. A veces no me gusta hablar con tecnicismos, porque a veces, y lo digo de verdad sin payasada, platicando con amigas o familia, a veces te preguntan acerca de lo que haces o acerca de maquillaje, por decirlo así, y les hablas con algunos tecnicismos, algunas técnicas, hablas raro, entonces te dicen a mí, háblame claro. Pero bueno, espero que les guste. Estamos finalizando el look y les dejo otra platicadita. Así se ve la otra parte del look. Es una calaverita. Utilicé también las flores, creo que se ve bastante padre. Me quité el pupilente de este lado porque ya no lo soportaba. Y bueno, también para darle como que el tono más unificado, como vamos todo de negro, no quise quitar la parte roja de los labios. Siento que así se ve muy padre. Y bueno, espero que a ustedes les guste. Ya saben, regálenme un like y nos vemos en el siguiente videito. Un beso. Y bueno, gente, eso es todo. Nos estamos viendo. Creo que en este video ya me despedí demasiado. Nos vemos, les dejo unas fotitos. Un beso, bye.